Listo. Buenos días, ¿sí me escuchan bien? Buenos días. Perfecto. ¿Ustedes están viendo ahí mi pantalla? Listo, la presentación, ¿cierto? Bueno. Bueno, pues buenos días para todos. Yo soy Carolina Triana Ramírez, soy la fisioterapeuta, la asesora de Sura de la ARL, que este año les va a estar acompañando el proceso desde el área de seguridad y salud en el trabajo, siendo un apoyo de Diana para todo lo que tiene que ver con la prevención de los desórdenes osteomusculares. ¿Listo? Vamos a tener unos espacios, así como el del día de hoy, en donde vamos a estar revisando información que nos va a ayudar a ir trabajando para poder prevenir que no empecemos a presentar algún síntoma o algún tipo de lesión que pueda repercutir no solamente en nuestro tema laboral, sino también en nuestra parte extralaboral. El día de hoy vamos a arrancar con esta formación sobre peligro biomecánico. ¿Por qué? Porque es el principio. ¿Alguien creo que abrió el micrófono? Bueno, entonces el peligro biomecánico es el principal peligro que se asocia a la posibilidad de que se empiecen a desencadenar lesiones osteomusculares. ¿Listo? En todo tipo de trabajo nosotros estamos expuestos a una serie de condiciones que pueden generar que se materialice algún tipo de lesión, bien sea producto de un accidente de trabajo o de una enfermedad laboral. ¿Listo? Propiamente el peligro biomecánico, que es por lo cual el día de hoy nos reunimos, este peligro era lo que nosotros de pronto anteriormente habíamos escuchado como el peligro ergonómico, ¿sí? No sé si de pronto sí habían escuchado esa palabra de ergonomía. Resulta que hoy en día no se habla como tal del peligro ergonómico, sino del peligro biomecánico. ¿Por qué? Porque la ergonomía no es una condición de riesgo. La ergonomía es una ciencia que se encarga de ayudar a estudiar cómo nosotros los humanos nos relacionamos con nuestro medio ambiente de trabajo y cómo se pueden hacer modificaciones y ajustes en ese espacio, en ese puesto de trabajo, en esos equipos y herramientas para que la condición de riesgo para nuestro cuerpo sea menor. Entonces, pues digamos que no iba de la mano llamar el peligro ergonómico porque estaríamos hablando de dos cosas diferentes. Entonces, hoy en día se habla del peligro biomecánico. ¿Por qué biomecánico? Porque la biomecánica es la que se encarga de mirar ese comportamiento de nuestro cuerpo, qué ajustes debe hacer nuestro cuerpo, nuestros músculos, nuestros huesos para que se desarrolle cierta actividad. Dentro de este peligro biomecánico, básicamente lo que se hace es analizar y mirar de las diferentes tareas que se pueden ejecutar en la empresa o de los diferentes roles que desempeñamos si nosotros estamos expuestos a posturas, ¿sí? Y las posturas se clasifican de varias formas que ya ahorita la vamos a revisar, perdón. Si en nuestro trabajo tenemos que hacer movilización o manipulación manual de cargas, si estamos expuestos o en alguna tarea tenemos que ejecutar movimiento repetitivo y adicional, si yo de pronto estoy desarrollando algún tipo de actividad en la cual implica que yo tenga que hacer un esfuerzo adicional en donde de pronto ya es más visible que yo empiece a tener, por ejemplo, un cambio facial, el tema de la sudoración, o sea, la cantidad de fuerza que debe aplicar mi cuerpo pues sobrepasa los límites para poder desarrollar una actividad. Entonces vamos a empezar a desglosar cada uno de estos ítems. Hablamos primero de la postura. La postura, desde ergonomía, nosotros hablamos que puede ser una postura prolongada, ¿sí? Una mantenida, una forzada y una antigravitacional. Lo primero que uno revisa es, venga, del cargo que tal persona desempeña o del cargo que vamos a analizar, la postura principal, ¿cuál sería? Entonces ahí se hace referencia es si está de pie, si está sentado en toda su jornada laboral. ¿Sí? Esa sería su postura principal. La postura prolongada que hace referencia.
a el hecho de hacer el mantenimiento de una misma postura al menos por más del 75% de la jornada, que también puede estar entre sentada, de pie, probablemente de pronto agachada o de rodillos. Una postura mantenida es la que nosotros mantenemos por más de 2 horas, ¿sí? Pero que me da la posibilidad de alternar, ¿sí? Entonces empiezo mi trabajo de pronto frente a un computador o a una mesa de trabajo en donde tengo que hacer un tema de digitación o de escritura manual, pero después de hacer ese proceso paso a hacer un proceso de pronto más operativo que implica que esté de pie, que me esté desplazando de un lado a otro, ¿sí? O que esté haciendo más movimiento, por ejemplo, con mis miembros superiores. La postura forzada, esa hace referencia a que de pronto por X o Y actividad que yo tenga que desempeñar, mi cuerpo tiene que adoptar una postura que me genera fatiga o cansancio de forma temprana, ¿sí? Porque es una postura incómoda. Entonces, esa es la postura forzada. Y la postura antigravitacional, esta básicamente se presenta más asociada al tema de la postura de los miembros superiores. Es decir, que por ejemplo yo no tengo la posibilidad en la tarea que desempeño de apoyar mis brazos sobre una superficie firme, sino que yo tengo que tener mantenidos mis brazos suspendidos en el aire para poder ejecutar la tarea. Entonces, ¿por qué es antigravitacional? Pues porque están suspendidos, mis músculos tienen que estar contraídos para ayudarme a mantener esa postura, pero adicional también están contraídos, ¿para qué? Para ayudarme a mantener la fuerza de la gravedad que recae pues sobre ellos. ¿Listo? Hablamos del tema del movimiento repetitivo. Y acá hay que tener en cuenta bien el concepto de movimiento repetitivo. Porque suele asociarse que si, por ejemplo, yo hago temas de digitación, entonces hago movimiento repetitivo, porque utilizo el tema del teclado. ¿Sí? Pero puede que no sea repetitivo. ¿Y por qué no? Porque el concepto de este tipo de exposición es que yo ejecuto un movimiento que se repita al menos 30 veces. ¿No está cambiando la presentación? No, señora. No, señora. No, señora. Espérenme, dejo de compartir. Es que a nosotros en Sura nos tienen un poquito bloqueados, digamos, usar los aplicativos de Google. Pero entonces espérenme, hago acá una cosa. Y creo que me toca pantalla completa. Ay. ¿Ahí ya la están viendo? Sí, señora. ¿Están viendo como un cuadrito que dice postura, sobre esfuerzos, movimiento repetitivo? Sí, señora. Ah, listo, qué pena. Entonces les hablaba del tema del movimiento repetitivo. Entonces es cuando yo tengo que hacer una misma acción o un mismo movimiento al menos 30 veces en un minuto, pero por más del 50% de mi jornada laboral. ¿Sí? Entonces, digamos, como para que de pronto lo podamos asociar así fácilmente, la labor de un cajero cuando está haciendo el conteo de dinero, ¿sí? Esa acción del hecho de contar el dinero se puede considerar un movimiento repetitivo, ¿sí? Hablamos de la manipulación manual de cargas. Aquí en nuestro país, por normatividad, pues hay unos pesos límites recomendados. Probablemente si yo les pregunto, ¿ustedes saben cuáles son los pesos recomendados? ¿Alguno que me dice? ¿O qué me pueden decir ustedes? Sin mirar la diapositiva. 12.5 para mujeres, 25 para hombres. Para el hombre, buenos días, y 12.5 para la mujer. Ok, listo. Gracias por la intervención. Entonces, efectivamente, en nuestro país, por una norma que ya es más bien muy viejita, ¿sí? Se hablaba que para el hecho de levantar una carga, ¿sí? Por ejemplo, cogerla del piso y sostenerla con los brazos y ponerla sobre una mesa. Para el caso de las mujeres, el levantamiento sería de 12.5, ¿sí? Y para el caso de los hombres, 25 kilogramos para el levantamiento. Y para el transporte, o sea, para trasladar de un punto A a un punto B, en el caso de las mujeres es 25 kilos y en el caso de los hombres, 50 kilos.
¿sí? Eso es lo que por esa normatividad está. Sin embargo, se ha ido evidenciando que pues esos pesos son muy relativos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se han presentado incluso accidentes, no estoy hablando propiamente de la empresa de ustedes, sino por estudios que se hacen en este ámbito laboral y se ha evidenciado que incluso una carga que pesa 3 kilogramos ya empieza a generar una condición de riesgo en la persona. ¿Por qué? Porque aparte de que nosotros claramente vamos a manipular una carga que tiene un peso, que tiene unas dimensiones, nosotros también ahí estamos expuestos a unas condiciones ambientales o del entorno que pueden generar que esa manipulación sea más severa. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que de pronto yo tengo que manipular esa carga y me tengo que desplazar por terrenos que son irregulares, o tengo que subir rampas, o subir o bajar escaleras. De pronto los espacios por donde yo voy a transitar con esa carga, llevándola yo manualmente, o sea, imprimiendo de mi propia fuerza para trasladarla, los espacios son muy pequeños, pues estoy en una zona en donde el tema de la temperatura es extrema por calor o por frío, ¿sí? Tengo que mirar también el tema de la condición de la carga, el tipo de carga es muy diferente, una caja, un barril, una estructura que sea tubular y larga, un costal, una bolsa, ¿sí? Entonces, ya no se dice tanto de, bueno, entonces nos vamos hasta los 25 o hasta los 50 kilos, sino que ya hay que empezar a analizar en esa manipulación. Aparte de la carga, tengo que mirar qué ayudas mecánicas se tiene, si están en buen estado o no, y si se están utilizando de la mejor forma, porque si yo tengo una ayuda mecánica pero no la utilizo correctamente, pues eso se genera una condición de riesgo adicional asociada al tema de manipulación de cargas. Y hablamos del tema del sobreesfuerzo, que es cuando ya yo tengo que hacer un trabajo físico importante que se hace por encima de mi esfuerzo normal y ahí yo ya empiezo a evidenciar físicamente en la persona pues un desgaste. ¿Cómo lo evidencio? Porque empieza el tema de la sudoración, de pronto la persona se puede poner roja, ¿sí? Cambia su respiración, se vuelve más rápida, ¿sí? Entonces, estas 4 condiciones o estas 4 ítems que engloban y resumen lo que es el peligro biomecánico de no ser controlados de la mejor forma en nuestro ámbito laboral, pues puede también desencadenar los desórdenes musculoesqueléticos. Pero ¿qué hay que tener en cuenta? Que estas condiciones de postura, de movimiento repetitivo, de manejo de cargas, de sobreesfuerzos, si nos ponemos a pensar en nuestra vida diaria, ¿sí? En nuestro tema extralaboral, nosotros venimos estando expuestos también a estas condiciones. Porque, por ejemplo, cuando vamos a hacer mercado, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo ahí? Manipulando cargas. Pero adicional que yo estoy manipulando cargas, probablemente estoy adoptando una postura forzada. Entonces hagamos el ejercicio de imaginarnos, entonces, una persona que ya salió de hacer el mercado y uno que suele ver que va la persona con una bolsa de lona de estas grandotas que hoy en día pues se utiliza para el tema de llevar el mercado, colgada en el hombro derecho, pero lleva otra un poco igual, pero de una menor dimensión en el hombro izquierdo. Pero adicional, lleva un carrito que lo va jalando y también va cargado. Y en la otra mano lleva 2 o 3 bolsas, ¿sí? Entonces, ¿eso qué va a hacer? Que haya un desequilibrio en nuestro cuerpo y yo voy a empezar a hacer cambios en mi postura. U otra condición, entonces, no, que de pronto en la casa o yo tengo el hobby que a mí me gusta bordar. La actividad de bordar es un ejercicio que implica que se tiene que hacer un movimiento repetitivo, ¿sí? Por el mismo gesto que hay que hacer, pero adicional se adopta una postura forzada porque pues yo tengo que estar mirando lo que estoy haciendo y eso que implica que mi cabeza está flexionada hacia abajo. ¿Y por qué les digo esto? Porque los desórdenes musculoesqueléticos pueden ser multicausales, ¿sí? O sea, no solamente se generan por el trabajo,
¿sí? Sino pueden ser generados por condiciones extralaborales e incluso por factores hereditarios o congénitos, ¿sí? Entonces, aquí con este tema de los desórdenes musculoesqueléticos, tenemos que empezar a tener en cuenta antecedentes familiares, antecedentes de salud propios. Esto es entonces lo que hablábamos ahorita de la postura, entonces porque estoy mucho tiempo de pie o mucho tiempo sentado por más del 75% de la jornada, mantenida lo que les decía, forzada, entonces aquí está el ejemplo del plomero. ¿Sí? Sí o sí su plano de trabajo es bajo, implica que esté arrodillado o esté en cuclillas, pero adicional tenga que inclinar su cabeza hacia un lado o hacia el otro. ¿Listo? Y la postura antigravitacional, que ya se las expliqué. En el tema de los movimientos repetitivos, es muy difícil uno fraccionar y mirar, no, es que en la actividad, por ejemplo, de traslado de herramientas o maquinaria. Entonces, claro, pues como yo la cargo con mis manos, entonces solamente hago temas o estoy expuesto a un tema de manipulación de cargas. Puede que sí, pero adicional, puede que esté adaptando una postura que sea forzada, que me implica una mayor fatiga. Y eso pasa también con el movimiento. Puede que efectivamente yo me desempeñe en un rol en el que tengo que hacer procesos de digitación, ¿sí? De muchas bases de datos o de información numérica, por ejemplo, pero adicional adopto posturas que son forzadas, que generan fatiga en la muñeca, como lo es este ejemplo que ustedes ven acá, movimiento con punto de presión en la muñeca. Entonces, que estoy haciendo con una superficie dura una presión en esta zona de la muñeca y pues ahí va a generar también temas de lesiones. Hablamos también acá en el movimiento que va asociado a cómo yo ubico mi cuerpo, ¿sí? Puede que yo haga el movimiento repetitivo, por ejemplo, de coger algo en el piso y ponerlo sobre una superficie alta. Y yo me agacho sin flexionar, por ejemplo, las rodillas y haciendo una flexión de la columna. Eso es una condición combinada en la cual pues estoy haciendo esfuerzo, ¿sí? Y toda la tensión no solamente se la estoy poniendo a mi parte baja de la columna para hacer la fuerza para manipular la carga, sino también se la estoy haciendo a las rodillas porque no estoy flexionando las rodillas. ¿Listo? Entonces hay que empezar a revisar la forma en cómo ejecutamos la actividad. En el tema de manipulación manual de cargas, puede que nosotros solamente lo asociemos a desplazar, a cargar objetos que sean inertes, ¿sí? Pero aquí en manejo de cargas nosotros también tenemos que contemplar el desplazamiento o la ayuda para una persona o un ser vivo, porque pues también puede ser, por ejemplo, un animalito, ¿sí? Entonces yo tengo que mirar, porque puede que listo, yo en mi trabajo de pronto no tengo que desarrollar nada de manipulación manual de cargas, pero de pronto yo convivo con un familiar, puede ser un adulto, un adolescente, incluso un niño que requiera de mi asistencia para que él se pueda desplazar, ¿sí? O de pronto puede que algunos de los que están aquí conectados tengan hijitos pequeñitos, bebecitos que estén empezando, por ejemplo, en su proceso de gateo, de caminata. Pues nosotros, ¿qué hacemos? Los cargamos. O tenemos mascotas. En algún momento usted carga a su mascota, ¿sí? Y pues ellos de por sí, pues también tienen un peso. Entonces también tengo que hacer yo una activación de mis músculos, probablemente tengo que poner más de mi fuerza para poder ayudar o apoyar a esa persona, a ese ser, a que se desplace. Independientemente del tipo de carga, si es un ser vivo o es un objeto, yo tengo que analizar las características, ¿sí? Entonces tengo que estar pendiente de esa carga que voy a trasladar o ayudar a transportar. ¿Qué peso tendrá? ¿Cómo es la forma? El tamaño y qué posibilidad me brinda a mí para hacer un buen agarre. Entonces, el peso, pues listo, tenemos en cuenta el tema de los pesos límites recomendados, pero también yo tengo que empezar a mirar cómo la forma de esa carga influye en que yo la pueda sujetar de forma segura. ¿Qué es sujetar de forma segura? Y es que usted la pueda agarrar abarcando toda su mano, ¿sí?
no que yo la fuerza o el sostener esa carga la haga solamente con mis dedos. ¿Listo? El tamaño importa, claro. Si la carga que yo voy a manipular sobrepasa el límite de la longitud de mis brazos, ¿sí? O sea, yo no la puedo abarcar completamente con mis brazos, pues ya va a implicar que yo tenga que hacer adaptaciones posturales y se va a dificultar un poco el tema del agarre firme y por ende pues hay mayor riesgo a que de pronto esa carga se me desestabilice y se genere un accidente. ¿Listo? Entonces, en esos casos que ya es una carga sobredimensionada, bien sea o por el peso o por el tamaño, porque es algo que sea muy voluminoso, ¿sí? Ahí yo tengo que mirar el tema de si tengo la posibilidad de utilizar una ayuda mecánica que tenga disponible, ¿sí? Y que se encuentre en buen estado, o el pedir la asistencia a un compañero o a otra persona para hacer el traslado en conjunto y que la fuerza sea dividida entre las 2, 3 o las personas que van a hacer el proceso de desplazamiento. ¿Listo? Otro aspecto súper importante a tener en cuenta. Aquí en la parte inferior ustedes ven una persona que está cargando una caja. ¿Mm? El ideal es que sea el tipo de carga que usted vaya a manipular, siempre se encuentre entre el nivel de su hombro, ¿sí? Y el nivel de su cadera. ¿Mm? ¿Para qué? Para que ahí usted tenga un mayor control de esa carga que va a manipular. Si usted la manipula por debajo del nivel de su cadera e incluso por debajo del nivel de sus rodillas, ya empieza a generar mayor condición de riesgo para que se genere más esfuerzo en el caso de si es a nivel bajo, a nivel de piso o por debajo de las rodillas, pues quienes más van a trabajar y más van a tener una repercusión pues negativa van a ser las rodillas, ¿sí? Las rodillas es una articulación que es muy vulnerable. ¿Por qué es vulnerable? Porque es un punto de unión de 2 huesos, 3, 4 huesos. La tibia, el peroné, el fémur y la rótula. Entonces, la rodilla, ¿qué es lo que permite que esos huesos estén unidos? Los ligamentos. Los ligamentos que son como unos cauchos que ayudan a darle estabilidad a la articulación, ¿sí? Como tal, en la articulación de la rodilla no hay músculo, están esas estructuras. Entonces, si yo no tengo unas piernas, una zona muscular en cuanto al muslo, pues, o las pantorrillas, si no están bien fortalecidas, ¿m? Y súmele que de pronto estoy empezando a tener constantemente temas de dolor en las rodillas o que a veces me traquean y voy a hacer manipulaciones de cargas por debajo del nivel de ellas, pues las estoy llevando a una flexión extrema, ¿sí? O sea, se doblan mucho las rodillas o puede que no las doble y pues ahí va a generar tensión. ¿M? Adicional a la tensión que va a generar en la zona lumbar, o sea, en la parte baja de la espalda. Y donde también se debe procurar evitar manipular cargas es por encima del nivel de su hombro y más aún por encima del nivel de la cabeza. ¿Por qué? Porque el esfuerzo lo va a hacer es la articulación del hombro. Y así como en la rodilla, el hombro es una articulación que está formada por varios huesos, que son la clavícula, el hueso del brazo, ¿sí? Que se llama húmero, y el hueso de la escápula o lo que a veces nosotros escuchamos o conocemos como la paleta, que está en la parte de atrás, en la parte alta de nuestra espalda. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Si yo manipulo una carga por encima del nivel de mi cabeza, toda la fuerza o el peso de esa carga, sumándole la fuerza de la gravedad, va a recaer directamente en el hombro. ¿Mm? Adicional que implica mayor riesgo porque si yo tengo esa carga elevada, ¿sí? Yo voy a tener un poco de complicación en el tema del agarre y que sea firme y la seguridad. Entonces es muy susceptible a que se materialicen accidentes porque la carga se puede desestabilizar, pierdo el equilibrio y se genera el accidente. Otra condición a tener en cuenta es que cuando manipule la carga, sea el tipo de carga que sea,
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Llevarla lo más cerca posible a mi cuerpo, ¿sí? O sea, así como se ve en la imagen, pegada a mi cuerpo. Si yo llevo la carga con los brazos estirados hacia el frente, ¿qué pasa? El peso de esa carga se puede duplicar, incluso hasta triplicar, porque sobre ella va a caer la fuerza de la gravedad, lo que va a hacer que ese peso pues se aumente y yo voy a cambiar mi postura. Entonces esta persona, al tener los brazos estirados con la carga, ¿qué va a empezar a hacer para poder generar un equilibrio? A doblar la columna hacia adelante, o si no, va a empezar a hacer de sacar la pelvis hacia adelante también para tratar de compensar ese peso. Entonces, recuerden, entre el nivel del hombro, el nivel de la cadera y lo más cerca posible al cuerpo, debo mantener la carga. Adicional en este tema de manipulación, hablamos que se hace o implica en el transporte levantar la carga, depositarla o dejarla en el punto que la tengo que dejar, desplazarla y el hecho de sostener. Pero también hablamos de otra forma de transportar una carga y es por medio del empuje y el alar, ¿sí? Entre empujar y alar es menos riesgoso el tema del empuje. ¿El empuje qué es? Entonces miren acá la imagen en donde está el señor como empujando una ayuda mecánica con unas cajas y él, ¿qué va haciendo? Mirando por el espacio en donde va a trasladar la estabilidad de la carga que está manipulando, ¿sí? Cuando yo empujo con mis brazos, lo que hago es darle dirección a esa carga o a esa ayuda mecánica con lo que estoy trasladando. Y el desplazamiento se da gracias pues al esfuerzo que van haciendo nuestras piernas para hacer la deambulación. Cuando yo jalo, o sea, en este caso como está el señor, que el señor está adelante de la carga y está sosteniéndola con sus brazos, con sus manos, pero los brazos están hacia atrás, o sea, esa es una forma, o la otra forma de alar es que usted va caminando de espaldas, pero usted está trayendo hacia su cuerpo esa ayuda mecánica. En ese caso, todo el esfuerzo va a salir de la articulación del hombro. ¿Y qué sucede? Si, por ejemplo, voy así como está jalando este señor, que él va delante de la carga mirando hacia el frente, probablemente él tiene más un control visual por donde él va a pasar, ¿sí? Pero no tiene ese control visual de si, por ejemplo, la carga o las cajas se van desestabilizando, se van desalineando de su punto de acomodación, o si, por ejemplo, una de las ruedas se mete en un hueco, ¿sí? Y se desestabiliza la carga. O cuando, por ejemplo, yo estoy traccionando o trayendo hacia mi cuerpo esa carga, dándole yo la espalda al espacio por donde voy a transitar porque voy es mirando la carga, pues ahí ¿qué va a pasar? Pues que probablemente también me voy a chocar, ¿sí? Porque no voy a poder estar mirando los dos escenarios, el espacio por donde yo voy a transitar más el espacio por donde va a pasar la ayuda mecánica con la carga, ¿sí? Entonces es preferible empujar. Otra cosa a tener en cuenta es que sea la carga que sea, si usted, por ejemplo, tiene que cogerla aquí como está el dibujo, lo coge en el costado izquierdo, pero tiene que pasar esa carga y dejarla sobre un mesón, sobre una estantería o sobre una superficie que está al lado opuesto, yo no debo hacer movimientos de rotación con la columna, o sea, dejar los pies fijos y solamente hacer movimientos rotacionales con el tronco, no, porque eso es como si usted estuviera haciendo el mecanismo de cuando usted tuerce un trapo, como si le estuviera haciendo eso a su columna vertebral. Entonces, si ese es el caso de poner de un lado a otro una carga, por mínimo que sea su peso, usted lo que debe hacer es mover su cuerpo en bloque, mover las piernas, mover todo su tronco y ubicarse frente al lugar donde va a dejar esa carga. ¿Listo? Si el trabajo ya implica o mi trabajo es netamente operativo, en donde pues sí tengo momentos en los que hago un tema de manipulación de cargas considerable, se recomienda que, por ejemplo, si la primera hora de trabajo hice manipulación, en la segunda hora de trabajo yo pueda alternar con otro tipo de tarea que no implique seguir haciendo la manipulación de la carga. Y luego de esas 2 primeras horas de trabajo, hacer el tema de una pausa.
Una pausa, ¿para qué? Para hacer una activación nuevamente de todo su cuerpo, para hacer ejercicios de estiramiento, de movilidad articular que le va a ayudar a sus articulaciones, a sus músculos, a sus huesos, a nuevamente como oxigenarse, ¿sí? Liberar un poquito la tensión para dar continuidad al desarrollo del trabajo, ¿listo? Entonces, por eso es que se recomienda que cada 2 horas de trabajo, pues estemos haciendo una pausa para hacer movilidad articular, ejercicios de estiramiento, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. No sé si hasta este punto tienen alguna duda o inquietud. Hola, ¿sí me están escuchando? No, señora, no hay dudas. Ok, gracias. Listo. Esto es un resumen de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta para manipular una carga o coger una carga que está a nivel de piso o que la tengo que dejar a nivel de piso. ¿Listo? Entonces, lo primero es que tengo que hacer un análisis de sus características, o sea, el peso, la forma, el tamaño y si me permite hacer un buen agarre. Sí o sí, me debo ubicar frente a esa carga haciendo la apertura de mis piernas a lo ancho de mis hombros. Para tener un poco más de estabilidad, dejar un pie ligeramente adelantado respecto al otro. Si voy a cargar algo que está a nivel de piso, lo que yo tengo que hacer es ir flexionando las rodillas. Al flexionar las rodillas, pues automáticamente nuestro cuerpo va a empezar a descender. Lo que yo tengo que fijarme es que al flexionar las rodillas no doblo a la espalda. ¿Listo? La espalda siempre debe estar derechita. Ya yo me acerqué lo más posible a la carga, la cojo abarcando toda mi mano y, por ejemplo, para incorporarme, o sea, para ya ponerme de pie, pues simplemente es volver a estirar las rodillas, ¿sí? No se deben hacer los movimientos de rotación, la carga lo más cerca posible al cuerpo. Si tengo la posibilidad de hacer el uso de una ayuda mecánica, pues utilizarlo, pero ojo con el tema de las ayudas mecánicas. Si tengo, por ejemplo, este tipo de ayuda como la zorrita, ¿sí? Pero las ruedas no están girando bien y yo le monto 2, 3, 4, 5 cajas o cargas, ¿sí? Pues probablemente menos me van a rodar las llantas, ¿sí? O si de pronto tengo un gato hidráulico, y tampoco está funcionando de la mejor forma, pues nos toca levantar la mano para que se haga pues la respectiva mejora de la condición, porque pues ahí estaría sumándose mayor esfuerzo para poder realizar la movilización. Otra cosa, si nosotros vamos a movilizar una carga, sea el tipo de carga que sea, pero lo vamos a hacer en grupo, ¿sí? 2, 3, 4, 5 personas al tiempo vamos a participar para levantar o trasladar esa carga. El esfuerzo debe ser en conjunto, ¿sí? Como un equipo, ¿sí? Entonces, si es levantar algo que es muy pesado, muy voluminoso, y somos 4 personas, los 4 nos levantamos al mismo tiempo. Se cuenta 1, 2, 3 y se hace el levantamiento. Si se levanta primero una persona y luego se levantan las otras, pues quien hizo todo el esfuerzo inicial, pues fue la primera persona. ¿Listo? Entonces hay que hacer ese ajuste. Este punto de cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con los objetos y elementos de trabajo, y en la imagen que ustedes ven, esto aquí ya va más relacionado a la postura de pronto que yo debo adoptar si mi rol es administrativo o tengo en algún momento que trabajar con computador. Entonces, en ese caso que tengo que hacer ese trabajo con el computador, yo me relaciono con ese puesto de 4 formas. 1, el punto de contacto visual, que ese punto de contacto visual no solamente va a relacionar en cuanto al tema de los ojos y la distancia entre mis ojos y la ubicación de la pantalla, sino también ahí va a generar se va a relacionar con la postura que yo adopto en mi cabeza, en la parte alta de la cabeza, de la columna, perdón. Entonces, en el tema visual, este punto que hay que tener en cuenta, entre sus ojos y la pantalla debe haber una distancia al menos de unos 50 centímetros aproximadamente. Carolina, pero es que yo no tengo 1 metro para medir. Entonces usted lo que tiene que hacer es estando así bien sentado, bien sentada en su silla, acérquese a la mesa de trabajo y estira cualquiera de los 2 brazos, su brazo hacia el frente
sin doblar el codo. Con el pulpejo del dedo corazón, usted debe ya estar rozando o tocando la pantalla. Si es así, esa es la distancia adecuada. Pero si de pronto, no, yo voy a tocar con el dedo corazón la pantalla y resulta que me toca dejar el codo flexionado o me toca, no alcanzo a tocar la pantalla porque está más lejos, pues ahí tengo que hacer la modificación porque va a empezar a generar no solamente fatiga visual, sino va a hacer que usted vaya cambiando la postura, se vaya despegando de la silla, vaya doblando cada vez más la cabeza para poder acercarse a la pantalla. Otro tema a tener en cuenta acá, el borde superior de la pantalla debe estar al nivel de las cejas con la finalidad que se pueda mantener la columna cervical, o sea, la parte alta, en posición neutra. ¿Listo? Segundo punto de contacto, manos y antebrazos. Entonces, ¿qué pasa? El deber ser es que, dependiendo de la altura de la mesa, mis manos, la muñeca, el antebrazo deben estar a la misma altura de la mesa, manteniendo el codo flexionado y el hombro en una posición neutra. O sea, que se forme como un ángulo de 90 grados con mis brazos. Ahí hay que tener en cuenta que suele pasar que nosotros cuando vamos a trabajar con un computador o en un escritorio, uno llega y ajusta la silla, ¿cierto? La altura de la silla y la ajusta buscando que los pies le queden apoyados en el piso. Pero resulta que Carolina es bajita. Y si ajusta esa altura de la silla para que le queden bien apoyados los pies en el piso, probablemente esta postura del ángulo recto en los brazos no se va a presentar, sino que va a empezar a generarse que los brazos se abren un poco como hacia afuera. Carolina pareciera que estuviera metida debajo de la mesa. Entonces, lo que hay que hacer es, sí se ajusta a la altura de la silla, pero yo la ajusto buscando que en la parte superior de mi cuerpo, en los brazos, se forme este ángulo de 90 grados. Y aquí ya nos trasladamos al tercer punto de contacto, que es el de los pies. Si yo subí la altura de la silla para que mis brazos se encuentren a nivel de la mesa, pero los pies me quedan colgando, no debe presentarse que usted apoye los pies en los soportes de las ruedas, porque ahí toda la tensión la van a tener en las rodillas. ¿Listo? Entonces yo lo que debo buscar es la forma de utilizar un banquito, una escalerilla, un descansapiés para compensar un poco esa diferencia de nivel. ¿Listo? Y que los pies queden apoyados pues uniformemente. Y el cuarto punto es la zona lumbaro-pélvica, pues que sí o sí mi espalda debe estar apoyada en el respaldo del asiento. Preferiblemente que me permita mantener el espaldar, la columna así derechita. Claro, las sillas se basculan un poquito hacia atrás o hacia adelante, pero no debe pasar que este espaldar esté así todo reclinado hacia atrás y entonces la silla ya no parece una silla de oficina, sino una mecedora. O lo contrario, que de pronto ajustan la inclinación del espaldar y estás empujando como más hacia adelante a la persona. Entonces, pues ahí también va a generar mayor tensión en la zona lumbar. Y todo esto que les he hablado tiene que ver con el peligro biomecánico. Que como les dije, el peligro biomecánico de no controlarse las condiciones de riesgo puede tener una repercusión en nuestra salud osteomuscular. Se pueden desencadenar desórdenes osteomusculares que en nuestro país pueden llegar a catalogarse como una enfermedad laboral. Por normatividad, hay una tabla de calificación de las enfermedades que se consideran como laborales o relacionadas con el trabajo. Propiamente hablando desde la parte osteomuscular, o sea, aquellas que afectan músculos, huesos, tendones, se encuentran aproximadamente unas 50 a 60 enfermedades para catalogarse como laborales. ¿Listo? Aquí ustedes están viendo como un mapa, como un flujograma, ¿sí? Esto es el flujograma del proceso que se debe hacer en nuestro país para clasificar una enfermedad laboral del tipo que sea. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una enfermedad laboral? Pues es la que se genera por la exposición a un factor de riesgo propiamente de mi trabajo y pues en el que yo he estado desarrollando mi labor.
¿Qué es lo que pasa? Las enfermedades laborales se presentan con el tiempo de exposición, no se presentan de ya para allá, ¿sí? Como se genera, por ejemplo, con un accidente, ¿listo? Las enfermedades laborales se van materializando y yo las empiezo a percibir cuando empiezo a presentar sensación de dolor, sensación de fatiga, como adormecimiento, sensación de corrientazo, de pérdida de fuerza en alguna parte de mi cuerpo. ¿M? Y cuando esto ya se va volviendo muy frecuente, pues son signos de alarma que indica que usted debe empezar a consultar al médico para mirar primero qué es lo que se tiene, tener un diagnóstico y a partir de ello tener un tratamiento. ¿Qué pasa? En nuestro país, todo proceso debe empezar por la EPS. Todas las EPS tienen una especialidad que se llama medicina laboral. En la EPS lo primero es ir a que me hagan un diagnóstico, que me hagan una imagen diagnóstica de esa parte del cuerpo que está afectada, pues para saber qué es lo que tengo. Recibir un tratamiento, entonces la cita con el ortopedista, la terapia física, bueno, lo que el médico considere pertinente para que su condición mejore, ¿sí? Pero si ya está tan avanzada la condición, su cuerpo de pronto no responde al tratamiento, pues es importante que se haga el tema de consultar a medicina laboral de la EPS. Medicina laboral de la EPS es un especialista que se encarga de revisar la relación entre el diagnóstico que tiene la persona, ¿sí? Los síntomas y todo, con el trabajo que desempeña. Entonces, ahí inicia el proceso de calificación. ¿Cómo hace el médico laboral de la EPS para saber, Carolina, en qué trabaja? Cuando se va a iniciar ese proceso, la EPS le envía una carta formal a la empresa y le copia a la ARL. A alguien creo que se le activó el micrófono. Entonces, en esa carta que envía el médico laboral de la EPS, dice que, por favor, señores empresa, cuénteme, le voy a empezar el proceso de calificación de presunta enfermedad laboral de su trabajadora Carolina Triana. Cuénteme si Carolina ha tenido accidentes de trabajo. Cuénteme cómo han estado los exámenes ocupacionales de Carolina. Cuénteme cuánto tiempo lleva trabajando Carolina en su empresa y qué cargos ha desempeñado. Hágame llegar también el análisis de puesto de trabajo de Carolina, donde yo como médico pueda entender y ver cuáles son las tareas que ejecuta Carolina y a partir de ello identificar si en la labor que ejecuta la trabajadora ha estado expuesta a realizar manipulación de cargas, si ha hecho movimientos repetitivos, porque la tarea se lo pide. Con esa información y con la información de historia clínica, el médico laboral de la EPS pues da un dictamen y dice, ejemplo, el manguito rotador, que es la enfermedad del hombro, de la trabajadora Carolina, si es una enfermedad laboral. Entonces ahí el caso pasa a la ARL. La ARL previamente ya ha sido informada, porque cuando la EPS le pide a la empresa esa información, le copia a la ARL para que esté enterada. ARL recibe el caso y lo revisa y dice si acepto ese caso como enfermedad laboral o no lo acepto, ¿sí? En el caso de que sí lo acepte, pues el proceso de calificación llega hasta ahí, porque la ARL asumió esa enfermedad como laboral y de ahí en adelante es la ARL quien le da toda la atención asistencial y económica a Carolina por la enfermedad laboral. ¿Listo? Pero si la ARL dice, no, yo no acepto esa enfermedad laboral por esto, esto y esto, pues hay que resolver esa controversia, ¿cierto? Porque pues la EPS dice laboral, la ARL dice que no, y probablemente el trabajador dice, pero ¿cómo no va a ser laboral si yo toda mi vida he trabajado en esto y yo manejo cargas? ¿Sí? Entonces, esa diferencia o ese desacuerdo hay que resolverlo. Y ahí ya se activa otra instancia. En primera es la Junta Regional de Calificación, ¿sí? Que, digamos aquí, para los que estamos en Bogotá y en los alrededores en Cundinamarca, pues la Junta Regional de Cundinamarca, ¿sí? En esa junta, ¿quiénes están?
médicos y especialistas que no hacen parte ni de la EPS ni de la ARL. Acá ya empezamos a hablar más como de entes gubernamentales y pues del Estado. Entonces esos médicos realizan la citación de la trabajadora, le hacen una valoración funcional, de su condición de salud, cómo esa condición repercute pues en el desarrollo de su vida, ¿sí? Y dice, sí, esa enfermedad es laboral o no es laboral. El dictamen que dé la Junta Regional, si alguna de las partes no está de acuerdo, se puede apelar. ¿Quiénes son las partes en la historia? La EPS y la ARL, porque entre ellos dos va a quedar la responsabilidad de darle la prestación a la persona. Y el gran protagonista es el trabajador. La empresa, ¿qué pasa a ser? La empresa, digamos que es un extra en la novela, porque es quien suministra la información sobre el tema de el trabajo y ya. ¿Listo? Entonces, alguna de las partes no estuvo de acuerdo, se apela a esa decisión de la Junta Regional y puede que el caso pase a la Junta Nacional. Pero, por ejemplo, puede suceder que la Junta Regional dice, no, es laboral la enfermedad, sí es laboral. Entonces, ARL dice, bueno, listo, sí, ya ahora sí la acepto por esto, esto y esto, o puede que diga no. Entonces, ahí se pasaría a la Junta Nacional. Ya el dictamen que da la Junta Nacional es y se cumple. ¿Listo? Entonces, si la enfermedad queda catalogada como origen laboral, ¿quién presta la prestación asistencial y económica al trabajador? ¿Qué me dicen ustedes? Si la enfermedad queda calificada como laboral. ¿Hola? ARL es la que prestaría los servicios de servicio. Ajá. Entonces, en el caso de que la enfermedad quede como laboral. Pero si la enfermedad queda catalogada de origen común, ¿quién respondería? ¿Quién da la prestación económica, la prestación asistencial al trabajador con la enfermedad común, o sea que no es laboral? La EPS. La EPS, muy bien. ¿Y quién le da la prestación económica a la persona que tiene calificada la enfermedad como común, o sea, no laboral? ¿Quién le dará esa prestación económica? O sea, que le pagan. ¿El empleado? ¿Perdón? ¿El empleado? ¿El empleador? No. La misma persona, nadie lo suple. No. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros cotizamos a la seguridad social, ¿cierto? La seguridad social incluye EPS, o sea, la salud, ARL, o sea, riesgos laborales, fondo de pensiones y caja de compensación. En estos procesos de determinación de origen de enfermedad laboral, los que entran a tener responsabilidad son EPS, ARL y fondo de pensiones. ¿Listo? Si la enfermedad es laboral, ¿quién da la prestación asistencial, la terapia, la cita, el medicamento y la prestación económica? O sea, el pago de la indemnización a la persona por esa enfermedad es la ARL, cuando la enfermedad es laboral. Pero cuando la enfermedad es común, la prestación asistencial, la terapia, el medicamento, la cita con el doctor, con el especialista, la da la EPS, pero la prestación económica sale del fondo de pensiones. ¿Listo? Por eso es que nosotros cotizamos a la seguridad social. Ese dinero que nosotros pues damos a estos entes, ¿sí? Mensualmente, eso se vuelve eso se convierten en dineros públicos, ¿sí? Como en un banco. Y cuando se dan estos procesos, pues es donde se activa. ¿Por qué? Porque adicional, sobre todo cuando los casos llegan a Junta Regional y Junta Nacional, como son especialistas médicos que no hacen parte ni de EPS ni ARL, pues hay que pagarles a ellos, ¿sí? ¿Esos dineros de dónde sale? Pues de lo que nosotros hemos ido aportando a estas entidades.
¿sí? Se hacen unos recobros pues ahí internos entre ellos y se hace el pago. No es que directamente, listo. Carolina, usted cómo se le está calificando la enfermedad laboral, entonces tiene que pagar 5 millones, 3 millones. No, ¿sí? Eso sale de estos dineros, ¿listo? Carolina, que sí, o sea, que entonces ahí se empieza a hablar de lo del tema de la pensión por invalidez o eso, ¿cómo es? Entonces, ¿qué sucede? Producto de una enfermedad, sea laboral o sea común, hay que calificar una pérdida de capacidad laboral. ¿Qué es eso? ¿Cuánto esa enfermedad le afecta a Carolina en su desarrollo como persona? No solamente en el tema del trabajo, sino cómo esa enfermedad del manguito rotador del hombro influye en sus actividades básicas cotidianas. Por ejemplo, bañarse, vestirse, peinarse, en sus actividades, por ejemplo, de esparcimiento, ¿sí? A partir de eso, de ese análisis, de esa valoración que se hace, se determina un porcentaje de esa pérdida de capacidad laboral. Esa pérdida, si es mayor al 50%, pues ahí se empieza a hablar de una incapacidad permanente parcial o una incapacidad permanente total. ¿Qué quiere decir? Una incapacidad permanente parcial es, puede seguir trabajando probablemente la persona, pero quizás no haciendo unas tareas que venía ejecutando porque le generan mayor riesgo, mayor pues presencia de síntomas de la enfermedad que tiene. O puede seguir trabajando, pero ya no en el mismo rol. Entonces ahí se habla del tema de las reubicaciones laborales. O puede seguir trabajando, sí, pero tiene que tener en cuenta estas recomendaciones. De pronto ya no puede manipular cargas, sino hasta cierto punto de peso. No puede mantener una misma postura por tiempo prolongado, ¿sí? Eso es en el caso de la incapacidad permanente parcial, ¿sí? Eso depende pues de cómo va evolucionando su condición. Y está la incapacidad permanente total, que pues básicamente lo que quiere decir eso es, pues desafortunadamente usted, Carolina, ya no puede volver a trabajar y toca hacer una pensión por invalidez. ¿Listo? En términos generales, este es el tema de la enfermedad laboral. ¿Listo? ¿Que quiénes son los que pueden calificar en nuestro país por normatividad una enfermedad laboral? La EPS, la ARL, la Junta Regional y la Junta Nacional. No quiere decir que en todos los procesos entra o llega el caso hasta la Junta Nacional o Junta Regional. No, hay unos que se resuelven directamente entre EPS y ARL, como hay otros que sí llega hasta la Junta Nacional. Señorita, ¿y será que es que la EPS, pues eso usted sabe que la EPS, pues eso es muy demorado? Entonces yo tengo la prepagada, en la prepagada me hacen el examen especializado y efectivamente ese examen que me hicieron dice que sí tengo el manguito rotador, me ha visto el ortopedista de la prepagada, en fin. Entonces pues yo ya tengo el diagnóstico, la prepagada me puede calificar la enfermedad laboral. No. Tiene que empezar el proceso como ya se los expliqué. ¿Listo? Estas son como las principales lesiones que osteomusculares que se califican en nuestro país como enfermedad laboral. Entonces está en la columna, está la cervicalgia, la dorsalgia, el lumbago, la hernia discal, la discopatía. En las manos está el túnel del carpo, la enfermedad del dedito pulgar, que es la tenosinovitis de Kerbein. En el codo están las epicondilitis, en el hombro está el síndrome del manguito rotador, están las bursitis, ¿sí? Que básicamente, pues digamos que si se dan cuenta y en las imágenes es muy claro, la enfermedad empieza en los puntos de articulación, porque es donde se presenta mayor tensión. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta para que no se presenten estas condiciones? Como les decía al inicio de la formación, todos estamos expuestos a una condición de riesgo. Solo que lo que difiere, lo que cambia es el tiempo de exposición y de cada uno de ellos. Entonces yo tengo que hacer un análisis, yo que soy la persona que está desarrollando el trabajo, pues yo conozco la operación. Entonces probablemente identifico, hay esta actividad de pronto puede ser menos riesgosa si se tiene este insumo o si se hace estos ajustes de pronto en la máquina.
Por eso es que en esa primera recomendación que ustedes ven ahí dice matriz de identificación de peligros, áreas, tareas y cargo. ¿Esto quién lo hace? El área de seguridad y salud en el trabajo. Pero nosotros también podemos ser partícipes dándole, pues como sugerencias al área de seguridad y salud en el trabajo. Ay, mire, es que aquí en nuestra área se presenta esto, esto y esto. Probablemente se puede controlar de esta forma y nos va a ayudar a nosotros que el trabajo de pronto sea menos riesgoso. Yo tengo que ser súper cuidadoso y tengo que tener en cuenta que, pues, si yo me enfermo, si yo requiero ir al médico y me dan una incapacidad, hay que pasar esa incapacidad al área encargada. Por medio del ausentismo laboral es como el área de seguridad y salud en el trabajo va a ir monitoreando por qué es que se está incapacitando la gente. No con el ánimo de señalar, ¿sí? Sino con el ánimo de identificar. Oiga, resulta que en el área de, voy a inventar, de empaque se nos están enfermando o se nos están incapacitando más las personas del área por temas de túnel del carpo o porque les duele mucho la mano o porque les duele mucho el hombro. ¿Será que hay algo en el ejercicio de esa área que es riesgoso y que está haciendo que ellos tengan que hacer más esfuerzo? Entonces, si hay que acudir al médico, pues acudir al médico, pero pasar la incapacidad también. Los exámenes ocupacionales, que son pues los que las empresas deben hacerles a sus trabajadores con el ánimo de ir monitoreando cómo están, desde el momento que ingresa a la empresa, unos exámenes periódicos y pues bueno, cuando ya se va a retirar una persona, pues también hay que hacerle un examen para mirar cómo sale. ¿Listo? Entonces, estas son cosas que hay que tener en cuenta. Adicionalmente, que hay que tener en cuenta o presente. Para prevenir las enfermedades, hay que tener unos temas de autocuidado. ¿Listo? Autocuidado en cuanto a que cómo yo estoy desarrollando mi trabajo, ¿sí? Como yo, por ejemplo, me estoy alimentando, porque por medio de la alimentación es que nosotros recibimos la energía para desarrollar o rendir en el día, ¿sí? Si yo tengo una ayuda mecánica en mi trabajo, pues tengo que utilizarlo de la mejor forma, ¿listo? No sé si tengan dudas, inquietudes. Aquí por el chat de la conexión les hemos ido enviando el link de registro de asistencia, ¿sí? Porfa, les encargamos que nos ayuden a diligenciarlo porque todavía no tengo reportes de diligenciamiento. ¿Alguno ha podido abrir el registro? ¿O han tenido inconvenientes? ¿Será que lo puedes volver a enviar nuevamente, por favor? Ya lo voy a enviar otra vez por acá. Gracias. Listo, ahí ya se los envié nuevamente por el chat de esta conexión para que porfa lo abran y diligencien sus datos. No sé si tengan dudas, inquietudes. No, señora, todo el tema quedó claro. Ok. Si pueden acceder al link de la asistencia, ¿me confirman? Señora. Ok. Pues bueno, muchas gracias por su atención. Diana, ¿cuántas personas estamos conectadas? 44. Ok. Listo. Vale. Si les encargo el tema de licenciar la asistencia porque han 9 registros. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien.